Vale, continuamos por donde lo habíamos dejado del tema, en el punto 4 del tema 4 de fisiológica de la ingesta. Control neuroendocrino de la conducta de ingesta. Se produce la ingesta cuando un conjunto de señales externas, entorno social, disponibilidad de alimentos e internas, como puede ser el sistema gastrointestinal, almacén de nutrientes, llegan a circuitos cerebrales indicando que el balance de E es inadecuado. Una vez que se produce la ingesta, llegan señales procedentes del entorno y del sistema digestivo y adiposo, para indicar al cerebro que la cantidad de comida ingerida podría ser suficiente y la ingesta debe cesar. Pero es difícil concluir que el organismo realice un ajuste tan preciso de la cantidad de ingerida y gastada, aunque a largo plazo la regulación del balance energético se lleva a cabo de formas más o menos constantes. Pero son muchos los agentes que participan de este control y difíciles de estudiar y comprender. Señales periféricas que determinan el comienzo de la ingesta. Factores ambientales y sociales. ¿Qué significa tener hambre? La cantidad y calidad de la ingesta varía según muchas circunstancias. Aspecto de la comida, circunstancias laborales, comer solo o acompañado. No siempre se come cuando se tiene hambre. Las señales que el cerebro recibe sobre el estado metabólico son determinantes para que la ingestión se inicie o cese. Pero también influyen factores ambientales y sociales, como pueden ser los ritmos circadianos, lo que se ha ingerido en la comida anterior, el recuerdo de comidas placenteras ante un alimento concreto, etc. En relación con los ritmos circadianos, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de alimento determina el ciclo de estos ritmos. Las diferentes especies han adaptado sus periodos de ingesta a las circunstancias. Por ejemplo, en presencia de depredadores, algunos animales adaptan el periodo de alimentación en los momentos de menor presencia de estos. El clima también determina que algunas especies hibernen o emigren, y en periodos reproductivos se incrementa la demanda de nutrientes. Estudios en ratas. Las ratas son animales nocturnos. En los años 80 se realizaron experimentos que mostraron que cuando las ratas tienen disponibilidad total de alimento y están expuestas a ciclos de luz y oscuridad de 12 horas, siguen unas pautas de alimentación pues más o menos constantes. Bueno, lo que vimos aquí antes, esta figura, nos la cité, esta figura 8 es el conjunto de señales periféricas que determinan el inicio de la ingesta. Vemos factores ambientales, sociales, lo que dijimos antes, así como el olor y el sabor de la comida actúan desde el exterior para comunicar al cerebro que la ingesta debe comenzar. Y asimismo los factores internos, los que vienen del aparato digestivo y demás, llevan información al cerebro para indicarle que debe poner en marcha esos mecanismos necesarios para que el organismo incorpore nuevos nutrientes a través de la dieta. Simplemente si no os lo cité ahora fue porque ya lo acabamos de leer. Pero bueno, que sepáis que esa figura 8 es parte del contenido, ¿vale? Vale, vamos a ver. Bueno, lo que decíamos, que en los 80 se realizaron unos experimentos y mostraron que cuando las ratas tenían la disponibilidad total de poder acceder a alimentos y estaban expuestas a su ciclo de luz y oscuridad de 12 horas, pues tenían unas pautas de alimentación que más o menos pues eran constantes. Comiendo durante la noche, al inicio y la finalización del periodo de oscuridad, y unas 10 comidas aproximadamente. También se puso de manifiesto que las ratas adaptan la ingesta total a las demandas del ambiente. Cuando el acceso a la comida está restringido, consumen más cantidad en cada ocasión que se les presenta, lógicamente. El control de estos ritmos parece estar determinado por las conexiones que desde el núcleo supraquiasmático, quedaos muy bien con esto, ¿vale? Suelen preguntar mucho este tipo de cosas. Sé que posiblemente sean las más complejas, pero es importante saberlo, ¿vale? El control de estos ritmos parecen estar determinados por las conexiones que desde el núcleo supraquiasmático, el que controla los ritmos circadianos, que es de lo que estábamos hablando, alcanzan estructuras del hipotálamo, lógicamente, que controlan pues la ingesta. De ahí muchas preguntas anteriores en otros temas que ya nos hablaban de que el hipotálamo controlaba también esta parte de ingesta y demás. Y como los núcleos paraventriculares PVH y ventromediales VMH y lateral LH. Vale. Los determinantes sociales son indicadores del inicio de la ingesta y la cantidad ingerida.
Solemos comer en torno a la mesa pues con otras personas. Además, ofrecer comida es un signo de hospitalidad. Todo ello puede alterar los ritmos normales de alimentación e incrementar o disminuir incluso el volumen total de la ingesta. Ya sabéis, pues que a nivel cultural o determinantes sociales, etcétera, pues también es un indicador de cuándo se va a iniciar la ingesta y incluso de la cantidad ingerida, tanto en incremento como en disminución, ¿vale? Entonces quedémonos un poquillo con eso. Y sobre todo con la parte esta del núcleo supraquiasmático de los ritmos circadianos y cómo eso después alcanza la estructura del hipotálamo y por ende controlan ese nivel de ingesta. Vale. Ahora, factores sensoriales. ¿Qué os imagináis? Pues el olor, el sabor, todo eso de los alimentos. El aspecto del alimento, hay lo que se dice de lo de comer por los ojos, como la presentación de la comida también es un aspecto a tener en cuenta, pues se refiere básicamente a los factores sensoriales, a lo que es el aspecto del alimento, al olor, a su sabor. Es decir, que sea o no agradable. Influye en lo que se come y la cantidad, lógicamente. La palatabilidad, que básicamente es el término que se emplea para describir el valor hedónico de un alimento. Se ha comprobado que se come más cantidad de aquellos alimentos agradables. Pero lo que realmente determina la cantidad de alimento es la percepción subjetiva de dicho alimento. Quedaos con esa frase, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente determina la cantidad que tú te vayas a meter al cuerpo? Pues la percepción subjetiva que tú tengas de dicho alimento. Subjetiva, lógicamente, también. Se ha comprobado también que la palatabilidad de un alimento disminuye tras haberlo ingerido. A esto se ha denominado saciedad sensorial específica, la SSE. Este efecto podría durar aproximadamente 1 hora tras la ingesta. Se han estudiado varios factores como la composición de sal o azúcar y el aspecto visual, como el color, la forma. Todos influyen en la aparición de la SSE, de la saciedad sensorial específica. La estimulación que llega a través de los sentidos es una de las señales con las que el cerebro cuenta para elaborar una respuesta concreta relacionada con el hambre y la saciedad. Esos serían los factores sensoriales: olor, sabor, ya sabéis. Ahora, factores digestivos. Empezamos por 1. Factor digestivo 1. Componentes básicos de los nutrientes, que sería la glucosa y los lípidos. Desde el sistema digestivo se envían señales al cerebro relativas a las reservas de nutrientes, pero se ha propuesto la glucosa como la principal señal que el cerebro recibe para valorar el balance energético del organismo. La glucosa como principal señal que el cerebro recibe para valorar el balance energético del organismo, ya que es el elemento básico utilizado por todas las células e imprescindible para el funcionamiento neuronal. Ya sabéis, de hecho, cuando estudiamos en psicobiología, cómo el cerebro se alimentaba de glucosa y oxígeno, y que llegaba a ser un 20% de las kilocalorías totales que se consumían. Entonces imaginaos la relevancia que tiene para un órgano que ocupa pues el 2% del cuerpo, por así decir. Bueno, al caso. La glucosa, principal señal del cerebro, que es la que permite pues valorar el valor energético del organismo. ¿Por qué? Pues porque es el elemento básico que está utilizando todas las células. Y es imprescindible pues para el funcionamiento neuronal. La homeostasis, ese equilibrio, dependería de un incremento o un decremento de sus niveles. Esta teoría glucostática fue propuesta por Meyer en 1953, en la que decía que existían glucorreceptores en determinadas células del hipotálamo, y estas serían las responsables de desencadenar los mecanismos de ajuste para recuperar la homeostasis. En 1964, Omura y Anand realizaron experimentos con gatos y ratas a través de técnicas de registros unicelulares tras una inyección de glucosa y demostraron la existencia de este tipo de neuronas en el hipotálamo. Pero, posteriormente se ha demostrado que la teoría glucostática solo se cumple cuando los niveles de glucosa disminuyen o aumentan drásticamente. Aunque la glucostasis no es el único factor que desencadena la ingesta, se sabe que varias regiones cerebrales implicadas en el control de la ingesta son sensibles a los cambios en los niveles de glucosa.
Las neuronas glucosensibles se ubican en varios núcleos hipotalámicos, en el arcuato, en el ventromedial, en el lateral y en el tronco del cerebro, lo que sería el núcleo del tracto solitario. Existen dos tipos de neuronas glucosensibles. Las que incrementan su actividad cuando los niveles de glucosa son altos, la GE, quedaos muy bien con eso, ¿vale? Existen básicamente dos tipos de neuronas glucosensibles, de las que estábamos hablando antes. Las que se incrementan cuando la actividad de la glucosa es alta y las que se incrementan su actividad cuando los niveles de glucosa son bajos. La alta es la G y la baja es la GI. Vale, en el hipotálamo ventromedial hay entre 14 y 19% de GE, vamos, de las altas, y entre un 3 y un 14 de las bajas. En el hipotálamo ventromedial, Todas estas estructuras se encuentran en una ubicación privilegiada, vamos, próximas a los ventrículos cerebrales, donde la barrera hematoencefálica es más permeable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que las hace estar expuestas a diferentes patrones temporales y cuantitativos de los cambios en los niveles de glucosa extracelular. Los niveles de glucosa extracelular se equilibran con más facilidad por el aporte sanguíneo que los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo o en los núcleos cerebrales concretos. En la actualidad se considera que la glucosa actúa en el cerebro sobre las células situadas en los núcleos hipotalámicos, como una señal indicativa de la situación metabólica del organismo. Esta frase quedaos a fuego con ella, ¿vale? La repetimos. En la actualidad se considera que la glucosa actúa en el cerebro sobre las células situadas en los núcleos hipotalámicos, como una señal indicativa pues, de la situación metabólica del organismo en general. Importante ahora, los lípidos, lo que serían las grasas, por así decir, proporcionan la mayor cantidad de E por unidad de masa, 9 kilocalorías por gramo. Una mayor o menor acumulación de triglicéridos en los almacenes a largo plazo podría estar regulando el inicio o cese de la ingesta. Estudios recientes han demostrado que existen células capaces de detectar cambios en la cantidad de E disponible y de promover la respuesta oportuna. Un trabajo que ha puesto esto de manifiesto ha sido la inyección sistemática o intracerebroventricular de C75, un inhibidor de la enzima ácido graso sintasa, la FAS, que promueve la acumulación de grasa. Tenía como efecto la disminución de la ingesta y la pérdida de peso de los animales al actuar sobre las poblaciones neuronales específicas. Le metía un inhibidor de esa enzima y ¡pum! Eso son los lípidos. Las proteínas. Trabajos recientes han sugerido una posible función de alguno de los AA contenidos en las PP en la regulación de la ingesta. En el caso de la leucina, se ha demostrado que la administración lo mismo que antes, intracerebroventricular, en ICV, inhibe la ingesta y produce disminución de peso corporal en ratas. En este caso, pues metieron, en el caso de la leucina, pues administraron a través del cerebro ventricular intra, que inhibe esa ingesta, pues sí produce una disminución de peso corporal en ratas. Ahora, eso fue los factores digestivos 1, ¿veis? Componentes básicos de los nutrientes, la glucosa y los lípidos, lo que hemos visto. Ahora, en los factores digestivos 2 hablaríamos de los péptidos gastrointestinales. Hay que distinguir la existencia de dos tipos de sustancias, y quedaos muy muy bien con esto. Bueno, los que tengamos que hacer la PEC, de hecho, pues radican este tema. Entonces, quedaos guay porque la grelina y todo esto son los temas que nos interesan. Me preguntaron antes también, incluso por Patreon, en plan si rentaba hacer la PEC y esto. Yo siempre digo que si se puede hacer la PEC, hacerla de todas las materias. Independientemente de que haya unas que te sumen a partir del 4 y algo o demás, que no suelen ser muchas, pues la mayoría te suelen puntuar de 5 para arriba. Significa pues que tienes que aprobar el examen sí o sí, y si lo apruebas, pues se te suma lo que hayas sacado tú en la PEC. Por ejemplo, en estas a partir de 4,6. Pues si ya hay razón suficiente para hacerla con un 5 en adelante, con un 4,6 imaginaos, que vas al examen, sacas un 4 y algo y no hiciste la PEC. Suspendes la materia y vas a septiembre
por no haber hecho una PEC que posiblemente la hagas en un día o menos. Otras PECs no, por ejemplo en memoria o tal, pues ya requiere bastante más tiempo, pero intentar hacer casi siempre las que podáis, es mi consejo. Después cada uno, lógicamente, dependiendo de sus obligaciones y demás, pues hará como considere oportuno. Pero bueno, en esta, por ejemplo, creo que eran 3 preguntas. Yo la tengo que hacer, pero bueno, hasta mediados de diciembre, creo. Del 16 o por ahí, no sé, no recuerdo muy bien. Y por eso digo, atender bien a esta parte, este tema en general, pues es el tema en el que se basa la PEC. Entonces es bastante importante. Y eso, que si es a partir de 4,6, pues a lo mejor alguien que esté a punto de suspender, con la PEC se salva. Entonces yo creo que sí, que tiene grado de relevancia. Si no se puede hacer, pues no se puede hacer. Pero bueno, yo creo que conforme lo estudias y después lees, yo creo que se puede hacer. Vale. Factores digestivos 2. Péptidos gastrointestinales. Hay que distinguir la existencia de 2 tipos de sustancias. Y ahora quedaos bien con esto. Orexígenas y anorexígenas. Las sustancias orexígenas son capaces de transmitir señales apropiadas para el inicio de la ingesta, cuando la demanda de E es superior a las reservas. ¿Entendemos esto? Orexígenas. Es capaces de transmitir señales apropiadas para el inicio de la ingesta, cuando se va a iniciar la ingesta, pero ¿cuándo? Cuando la demanda de la E es superior a lo que hay en las reservas, ¿vale? Y las sustancias anorexígenas, capaces de transmitir señales para finalizar o evitar la ingesta, cuando la demanda energética esté satisfecha. Vamos, la forma de parar. Para entendernos, la grelina es un péptido orexígeno, secretado por el estómago y el intestino, produciendo un incremento en la ingesta. Como bien hemos visto, orexígenas, capaz de transmitir señales apropiadas para el inicio de la ingesta cuando la demanda de la E es superior al de las reservas. Y la anorexígena es para finalizar o evitar la ingesta cuando la demanda energética está satisfecha. Entonces, la grelina, si nos dicen que es un péptido orexígeno, que está secretado por el estómago y el intestino, de ahí lo de gastrointestinal también, nos produce un incremento, lógicamente, de la ingesta. Se identificó en el 1999, por Kojima y colaboradores. También se secreta en el páncreas y en el cerebro. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Lo típico es decir que es secretado por el estómago y el intestino, y es verdad. Que esto se produce, bueno, ese incremento de la ingesta y demás. El rollo es que también se puede secretar en el páncreas y en el cerebro. Entonces, típica pregunta, entre capciosa y a mala hostia que te pueden poner, es, la grelina, péptido orexígeno, no sé cuánto, ¿dónde se secreta? Y te ponen A, estómago e intestino. B, en este caso, como estamos leyendo ahora, páncreas y cerebro. Y C, ambas son correctas, A y B. Tú de primeras lees la A y dices, vale, estómago e intestino es esto. Y, sin embargo, hay ese pequeño detalle que también te dice que se secreta en el páncreas y en el cerebro. Entonces serían todas correctas. Es por poneros un ejemplo mítico de pregunta a medio joder, más bien. Pero porque realmente se hace en el estómago y el intestino, efectivamente, pero es que cuando haces el examen tienes que poner la más correcta de todas. Entonces, pues si no sabes que también se secreta en el páncreas y en el cerebro, pues te joden ahí, para que nos entendamos. Bueno, se relacionó inicialmente con la liberación de la hormona del crecimiento. Ya veis ahí Grelin, el growth hormone. En ratas, la inyección intraperitoneal, IP, y la ICV que vimos antes, en ratas produce un incremento en la cantidad de la ingesta, como ya hemos visto. Este efecto es dependiente de la dosis. Posiblemente la grelina ejerza una acción directa sobre el cerebro, activando núcleos hipotalámicos como el núcleo arcuato, los que vimos antes, arcuato paraventricular, dorsomedial y lateral, así como en el núcleo del tracto solitario del tronco del encéfalo también dado. Probablemente la señal se transmita a través del nervio vago, ya que si se bloquean sus fibras aferentes se abole el efecto de la grelina. Eso ya nos lo dice bastante. Entonces probablemente, quedaos con eso, la señal se transmita pues a través del nervio vago. Porque de hecho, si tú bloqueas sus fibras aferentes, se abole el efecto de la grelina.
Entonces, también puede tener acción directa sobre el ARC como vía secundaria. Quedaos también con cada detalle. Es muy importante esto, ¿vale? Bueno, figura 10, efectos de la administración intraperitoneal e intracerebroventricular de distintas dosis de grelina, en la ingesta de ratas pues que previamente alimentadas. Los asteriscos indican la diferencia significativa con respecto al grupo al que se le inyectó el suero salino, como veis ahí. Veis P menor o igual que 0,001. Vale, al caso, que ahora es importante. Se conocen más de 20 hormonas diferentes que regulan la ingesta. Estas responden ante la presencia o ausencia de nutrientes en el sistema digestivo, vamos, en estómago o en intestino. En algunos experimentos se ha comprobado que la presencia o ausencia de alimento en el tracto digestivo tiene como consecuencia la variación en el tamaño y duración de la ingesta alimentaria, lógicamente. Entonces quedaos muy guay con esto, ¿vale? Que hemos dicho de la grelina, de ese péptido orexígeno y acordaos de ese detalle, de que se secreta también en el páncreas y en el cerebro. Y después entender cómo probablemente se transmite a través del nervio vago, bueno, lo que hemos leído ahora mismo. Vale, señales periféricas que determinan la finalización de la ingesta. El cese de la ingesta viene determinado mayoritariamente por factores internos, por señales del sistema gastrointestinal y del tejido adiposo, que se sirven de hormonas peptídicas, como hemos visto, para comunicar al cerebro que la ingesta debe cesar, como la colecistoquinina, que es CCK, la insulina y la leptina. Quedaos con esto a fuego. Para que la ingesta debe cesar, ¿os acordáis? Lo que hemos dado en la grelina básicamente es un incremento de la ingesta, lo que eran los orexígenas. Esto es una parte de las anorexígenas. Bueno, vamos a ir viéndola así mejor, sin meterle tanta tralla. Cerebro básicamente es esas hormonas peptídicas para comunicar al cerebro que la ingesta debe cesar. ¿Y cuáles son? La CCK, lo que es la colecistoquinina, la insulina y la leptina, además de las señales que envía el propio estómago. Las que envía el intestino podrían contribuir al cese de la ingesta, lo que supone un modelo de mecanismo donde ambos órganos se suman para producir la finalización de las comidas. ¿Vale? Ambos órganos. Bueno, lo vais viendo aquí. Aquí es otra figura también de señales periféricas enviadas al cerebro por el páncreas, en este caso insulina, como hemos visto ahí. Intestino delgado, que es la de la colecistoquinina, que es la CCK, para indicar el qué, el cese de la ingesta. ¿Vale? Y la leptina es del tejido adiposo, para que lo sepáis. Los vasos sanguíneos y demás que van al cerebro. Bueno, Gibbs y colaboradores en el 73 describieron el potencial efecto de saciedad de la CCK, de la colecistoquinina. Voy a decir CCK para no estar todo el día repitiendo, lo mismo. Siendo el primer péptido para el que se demostraba una función sobre la saciedad en ratas. Quedaos con esa frase también. ¿Cuál es el primer péptido que CCK. Sobre la saciedad en ratas. Esta hormona es secretada por el intestino delgado, que ya hemos visto, bueno, lo veis aquí. ¿Veis el sistema gastrointestinal del intestino delgado y demás? CCK, nervio vago, NTS. Sin embargo, páncreas, insulina, ya lo sabéis, y tejido adiposo, leptina, ya lo sabéis. Va a través de los vasos sanguíneos. Entonces, CCK, intestino delgado, secretada por el intestino delgado, y actúa sobre los receptores de las terminales periféricas del nervio vago. Por eso, diferenciar mucho, cuando nos decimos aquí estas tres, CCK, insulina y leptina, en la CCK entender que es a través del nervio vago, así como la insulina y la leptina, propias del páncreas y del tejido adiposo, van a través de los vasos sanguíneos y van a la RC. ¿Vale? Bueno, eso. Que actúa sobre esos receptores terminales periféricas del nervio vago. Ahora, ¿qué transmite la información al NTS? Que ya, bueno, lo veis en el dibujo, más que excelente. Esto es en el tronco del encéfalo, para que nos entendamos. La liberación de CCK es estimulada ¿por qué? Por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Responde al contenido lipídico y proteico, afectando a la cantidad y duración de las comidas, pero no a la frecuencia. Este péptido podría interactuar con otros. Dice podría. Muchas cosas tampoco se saben, quiero decir, simplemente
Hay cosas que sí y otras que no. Cuando hay suposiciones o una correlación muy alta, pero que aún no está demostrado a nivel científico, se utiliza este tipo de terminología en la que te dicen se podría o quizás, ¿sabes? Podría interactuar con otros, demás, ¿vale? Es porque ven un grado de correlación muy alto. En 1953, G.C. Kennedy proponía que las variaciones en el consumo de alimentos y su demanda podrían ser explicados por la diferencia en la concentración de ciertos metabolitos en la circulación sanguínea, susceptibles de ser detectados por el cerebro, vamos, el hipotálamo. Además propuso que la cantidad de grasa de los depósitos podía influir en los niveles de metabolitos. Estas señales estarían coordinadas con las que emitiera la glucosa. En los años 90 se descubrió la leptina. ¿Veis aquí? Leptina, tejido adiposo, vasos sanguíneos, al igual que el páncreas con la insulina. Que quedase muy bien con eso, ¿vale? Y sobre todo, os acordáis, bueno, por si no os acordáis, en el CCK de aquí, que decíamos que iba a la NTS y demás, quedaos mucho con que afecta a la cantidad y a la duración de las comidas, pero no a su frecuencia, ¿vale? Ese de no frecuencia, ¿vale? Sí cantidad, sí duración, no frecuencia. En los años 90 se descubrió la leptina. Tanto la insulina como la leptina cumplen con 3 requisitos. Circulan en proporción a la cantidad total de grasa almacenada. Participan en la regulación de la ingesta y el metabolismo energético, interactuando en regiones del cerebro. Y tienen capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Los cambios en estas sustancias tienen como consecuencia cambios en el metabolismo y la ingesta. La insulina atraviesa la barrera hematoencefálica, llevando información al núcleo arcuato del hipotálamo sobre los cambios que se producen en el flujo local de energía del páncreas, que a la vez es influido por la cantidad de grasa almacenada, como ya hemos dicho. Vamos, los sujetos que presentan obesidad debido a una deficiencia de leptina siguen presentando hiperfagia, a pesar de que los niveles de insulina son elevados. Además, cuando hay deficiencia de insulina, no se induce la obesidad. Por tanto, su acción no es tan directa y determinante como puede ser la de la leptina. Quedaos con ese detallito, ¿vale? Y como la insulina atraviesa esa barrera hematoencefálica y demás. Vale, en el 94, Zhang y colaboradores clonaron y secuenciaron en ratones el gen OP. La mutación de este gen provoca obesidad y diabetes tipo 2. Similar pues a la obesidad mórbida en humanos, vamos. Leptina viene del griego leptos, que es delgado. Su presencia en raptas y humanos parece que permite mantener un peso adecuado. La leptina es liberada principalmente por los adipocitos y también secretada por el estómago, pero en menores cantidades. Y posee receptores en núcleos cerebrales, como puede ser el núcleo arcuato, el dorso medial y el ventromedial del hipotálamo, ¿vale? Bueno, creo que se entiende guay. Ahora, 4.3. Señales centrales que controlan el inicio de la ingesta. En ratas, la lesión del VMH, ventromedial del hipotálamo básicamente, produce hiperfagia y su estimulación sería el cese de la ingesta. Si tú estimulas el VMH, va a haber un cese de la ingesta. Sin embargo, si tú lo lesionas, va a haber una hiperfagia. Vamos, que vas a meterle ahí hasta en ratas, vamos. Vas a comer hasta reventar. Entonces, la lesión en el hipotálamo lateral, si tú lo lesionas, lo que vas a hacer es cesar la ingesta hasta la muerte. Y la estimulación la provoca. ¿Veis la diferencia? En el VMH tú lo estimulas y lo que vas a hacer es parar de comer. Si lo lesionas, pues vas a comer como un animal. Nunca mejor dicho. Y la lesión en el hipotálamo lateral lo que va a hacer es que tú pares de comer. En este caso es en las ratas, pero bueno, estoy poniendo como ejemplo para entendernos. Y la lesión en el hipotálamo lateral lo que va a hacer es eso, que tú pares de comer hasta que te vayas a morir. Y, sin embargo, la estimulación del hipotálamo lateral lo que va a hacer es provocar esa ingesta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pero al lesionar estas áreas también se destruyen fibras de paso, por lo que no se puede decir que sean zonas exclusivas del control de la ingesta.
ya que estás tocando a más cosas, porque hay fibras de paso, entonces no sabes si es 100% de eso, ¿sabes? Es lo que quiere decir. Vamos, que no sea exclusivo, no son zonas exclusivas del control de la ingesta, hay más cosas. Son, pero no del todo. La regulación de la misma depende de una red neuronal formada por diversas estructuras coordinadas. En ratas y ratones, las proyecciones que regulan la ingesta parten del núcleo arcuato. Quedaos ahora bien con esto, ¿vale? En ratas y ratones, las proyecciones que regulan la ingesta parten del núcleo arcuato y se dirigen a los núcleos lateral, dorsomedial, ventromedial y paraventricular. Cada núcleo presenta un patrón específico en el contenido de receptores, que responden a los diferentes neuropéptidos, así como en el contenido propio de los péptidos que secretan y los neurotransmisores que liberan. Se ha demostrado la existencia de receptores para la insulina, la leptina y la grelina en el núcleo arcuato del hipotálamo. Ojo con eso, ¿eh? Se ha comprobado que la infusión de leptina en el ARC detiene la ingesta y que su destrucción mediante infusión de glutamato monosódico, sin destruir las fibras de paso, impide que inyecciones de leptina promuevan el cese de la alimentación. Vamos, lo que se comprobó es que tú, en una infusión de leptina en el ARC, vas a parar la ingesta. ¿Ya os acordáis? Venía del griego leptos, leptos delgado, leptina detiene ingesta. Entonces, al meterla, se comprueba que se detiene la ingesta y que su destrucción, en este caso, mediante infusión de glutamato monosódico, en este caso sin destruir las fibras de paso, pues impide que estas inyecciones de leptina promuevan este cese de la alimentación. Entonces está viendo ahí los receptores y demás. Ahora, las neuronas de la ARC, bueno, vemos aquí figura 13, estructuras hipotalámicas implicadas en la regulación de la ingesta. Ya sabemos perfectamente cómo va. Acordaos bien del arcuato y de todo esto, por eso es muy importante. Muy importante, porque en este caso en los ratones y las ratas, las proyecciones que regulan la ingesta parten todas del núcleo del arcuato, como veis aquí. Y después pues ya se dirigen al núcleo lateral, dorsomedial, ventromedial y paraventricular. Y cada núcleo presenta un patrón específico de, receptores, lo que ya hemos dicho anteriormente. Y lo que se ha demostrado es que la existencia de receptores, que hay esa asistencia de receptores para tanto la insulina como la leptina como la grelina en el núcleo arcuato. Y ahora de hecho se dice así, que se comprobó que tú poniendo infusión de leptina en este ARC, pues detienes la ingesta. Y que en su destrucción, por ejemplo, metiéndoles glutamato monosódico, sin que se destruyan esas fibras de paso, impide que si tú le metes una inyección de leptina, promueva ese cese de alimentos. Entonces, ahí nos aclara muy, muy bien. Vale, estas neuronas de la ARC se activan tras la infusión de ICV de grelina. Ya sabéis, interventricular, bueno. Por tanto, la ARC tiene capacidad para responder a los niveles circulantes de los principales péptidos que señalizan el estado metabólico relativo a la ingesta y depósitos grasos. En este circuito neural, los núcleos laterales y paraventriculares del hipotálamo tienen especial protagonismo. Núcleo lateral y paraventricular, ¿vale? Tiene pues un protagonismo mayor. Vale, ahora vamos a ir con las vías de transmisión de las señales de inicio de la ingesta. Vamos a ver la vía de acción de la leptina y de la insulina. ¿Os acordáis un poquito todo lo que fuimos viendo? Es que eso es un poco la clave de la leptina, ya os acordáis, lo que fuimos viendo un poquillo de ella. Entonces, vamos a ver ahora, dentro de estas vías de transmisión, la leptina y la insulina. Vías de transmisión de las señales de inicio de la ingesta, vía de acción de la leptina y la insulina. En el núcleo arcuato, de lo que estábamos hablando antes, se encuentran neuronas que sintetizan diversos péptidos reguladores del inicio de la ingesta, que activan o inhiben otras neuronas relacionadas con la conducta alimentaria. El neuropéptido Y
NPY, y la PP relacionada con agouti, que es PRAG, son péptidos que responden a los niveles de insulina y leptina en el ARC, nuclear 4. El 90% de las neuronas que contienen NPY en el ARC también expresan PRAG, se relaciona con agouti, acción orexígena reguladora conjunta de ambos péptidos. ¿Veis? Como ese 90% de neuronas que están que contienen el NPY, que estábamos viendo este neuropéptido Y. En el ARC, en ese nuclear 4, también expresan PRAG, acción orexígena reguladora conjunta de ambos péptidos. Cuando el balance de E del organismo es deficiente, vamos, los depósitos grasos empiezan a estar comprometidos, hay bajos niveles de leptina e insulina, junto con la acción de la grelina, esto provoca la activación de las neuronas secretoras de NPY y de PRAG en el ARC. Vamos, cuando es deficiente el balance energético del organismo. El NPY es un potente orexígeno, en dosis muy pequeñas, administrado en los ventrículos o en el hipotálamo, actúa sobre esos receptores de YR, de los que hay 5 tipos. Los Y1 y los Y5 son los más importantes. Se hallan presentes en las neuronas del hipotálamo lateral y del paraventricular del hipotálamo. El PRAG es, bueno, recordar esto de aquí, de hipotálamo y paraventricular. Básicamente, si os dais cuenta y vais para atrás, veis, en el circuito neuronal los núcleos laterales y paraventriculares del hipotálamo tienen especial protagonismo. Aquí los tenéis. ¿Veis? Entonces, quedaos un poquillo con esa historia. Los 5 tipos de Y, bueno, los Y1 y los 5 son los más importantes. Y se hallan presentes en las neuronas del hipotálamo lateral y paraventricular. El PRAG es un péptido también orexígeno. ¿Veis? Tanto el NPY como el PRAG son orexígenos. El PRAG es un péptido también orexígeno que inhibe la función del receptor de melanocortinas, MCR, actuando como antagonista del MCR4, pero también desempeña funciones en la integración de señales orexígenas y anorexígenas, ambos. Vale. Cuando se activan las neuronas, la NPY y la PRAG, estos potentes orexígenos, esos péptidos orexígenos, en el núcleo arcuato, se transmite a las neuronas situadas donde, en el área perifornical, en este caso, PF, y el hipotálamo lateral. Se denominan como un continuo, APR-HL, por su localización, básicamente. Y el núcleo paraventricular del hipotálamo, como siempre. Hipotálamo lateral y paraventricular. Y además, pues el área perifornical, que vemos, el PF. En el APF y el HL hay neuronas que secretan 2 grupos de péptidos. La hormona concentrada de melanina, la HCM, que se expresa en cantidades considerables, cuya síntesis se incrementa con niveles bajos de leptina y en momentos de restricción alimentaria, como dijimos antes, y disminuye al iniciarse la ingesta. Vamos. Sí, básicamente es eso. La orexina que se produce en los cuerpos celulares de las neuronas situadas en el hipotálamo lateral y demás tienen 2 formas, orexina A y orexina B, reguladoras del sueño. Otra estructura a la que llegan las proyecciones de NPY y PRAG es en el PVH, paraventricular del hipotálamo. Estas proyecciones tienen un papel relevante en el inicio de la ingesta. Por una parte, el NPY inhibe a las neuronas que expresan la hormona corticótropa, sí, la CRH, vamos. Quedaos muy bien con esta parte, ¿vale? Esto sí que es importante. Otras estructuras de proyección a las que llegan estas NPY y la PRAG es el PVH, paraventricular. Estas proyecciones tienen un papel relevante en lo que es el inicio de la ingesta. Por una parte, en el NPY se inhibe a las neuronas que expresan la hormona corticótropa, que es en este caso la CRH, la hormona tirotrópica, que es la TRH, y oxitocina. Péptidos anorexígenos, y por otra parte, la acción antagonista del PRAG sobre los receptores MCR4 del PVH.
produce también un efecto orexígeno. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Bien, bueno, esta es la figura 14, es básicamente de lo que estamos hablando, de las proyecciones implicadas en el inicio de la ingesta. Con el dibujito va quedando un poco mejor la cosa, pero bueno, básicamente es quedarse bien con esta parte. Vale, vía de acción de la grelina. La grelina ejerce un efecto orexígeno, como ya sabemos que es orexinérgica, en el hipotálamo, en el núcleo arcuato. Recientemente se ha confirmado que la sección del nervio vago previene, bueno, si os acordáis, vamos para aquí arriba, aquí no, un poquito más arriba creo. Sí, bueno, la parte del nervio vago, simplemente os quería enseñar la parte del núcleo, pero bueno, es lo mismo. La grelina ejerce un efecto orexígeno en el hipotálamo, lo que es el núcleo arcuato. Recientemente se ha confirmado que la sección del nervio vago previene los efectos de la grelina en el hipotálamo y que la grelina que atraviesa la barrera hematoencefálica en ratones es mínima. Se ha demostrado la existencia de un grupo neuronal adyacente al tercer ventrículo en el hipotálamo, que contiene grelina y que proyecta las neuronas NPY y PRAG en el ARC y a las neuronas CRH y TRH en el PVH. Así que la grelina en sí podría tener dos vías de señalización complementaria. La grelina en sí podría tener dos vías de señalización complementarias a las que sabemos. Las señales que llegan al cerebro a través del nervio vago y alcanzan el NTS y la acción de la grelina producida en la zona hipotalámica. Entonces vemos cómo las señales que llegan al cerebro, ¿a través de qué? Pues del nervio vago y que alcanzan ese NTS, y a la vez también están las acciones de la grelina producida en la zona hipotalámica, vamos, en el hipotálamo. El objetivo final de la grelina, básicamente, es la activación de las neuronas NPY y PRAG del arcuato. Esto se sumaría a la acción de la grelina, que es secretada, como ya sabemos, desde el sistema digestivo, y que actúa directamente sobre la ARC. ¿Entendéis esas dos vías de señalización complementaria? Os queda así. Vale, esta es la figura 15, donde hay una representación de las neuronas, veis en rojo, lo que sería que expresan grelina en el hipotálamo, según el estudio de Cowen en el 2003, del que se ha dotado la figura. Las cuatro imágenes destacan los distintos núcleos hipotalámicos en dirección rostro-caudal, como ya veis, desde la A hasta la D, con una separación de 0,5 milímetros, bueno, aproximadamente entre ellas. Ahora, vamos a ver aquí. La señal de inicio de la ingesta parte de las neuronas NPY y PRAG del sistema arcuato, bueno, del arcuato, activadas por la grelina cuando desciende la insulina y la leptina circulante. Quedaos muy bien con esta parte de la conclusión, ¿vale? Porque estas son las míticas preguntas. La señal de inicio de la ingesta, ¿de qué parte? Pues de las neuronas NPY y PRAG, ya lo sabemos, eso del arcuato. Hasta ahí perfecto. Ahora, activadas por la grelina. Esto es un modo resumen de lo que hemos leído, porque sé que es bastante... tiene su miga, no es del todo fácil. Del arcuato. Entonces, tú empieza la señal de inicio, ¿no? De que va a haber, de la ingesta, vamos. ¿Y eso de qué parte? De las neuronas NPY y PRAG, del arcuato. Ahora, activado todo esto por la grelina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando desciende el qué? La insulina y la leptina circulante. Las proyecciones de las neuronas NPY y PRAG que acabamos de decir estimulan la ingesta por dos mecanismos paralelos. Su acción sobre las neuronas APG y HL, que contienen orexina, y HCM, que produce la liberación de estos péptidos orexígenos. Luego, otro mecanismo paralelo es la acción de NPY y PRAG en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que ejerce acción inhibitoria sobre las neuronas de esta estructura. ¿Cómo? Impidiendo la expresión de CRH, TRH y oxitocina, que son las anorexígenos. ¿Vale? Ya os acordáis, anorexígenos, que era cuando lo capaba, básicamente. Entonces hay esos dos mecanismos paralelos. ¿Vale? Que estas contienen orexina, bueno, ya se ve, las orexinérgicas y anorexígenos, que son eso del principio. Pero hay que quedarse muy bien con esta diferencia de NPY y PRAG y el APG-HL. ¿Veis? Cuando inicia, ta.
y son activadas por la grelina porque desciende la insulina y la leptina. Luego, esas proyecciones de las neuronas NPY y PRAC de las que estamos hablando estimulan la ingesta. ¿Pero cómo lo hacen? Por dos mecanismos paralelos. Uno parte de que su acción sobre las neuronas APG y HL, que contienen orexina, y HCM, que produce la liberación de estos péptidos orexígenos. Ese es el rollo. Para que nos entendamos, básicamente es que estimulan la ingesta por dos mecanismos paralelos. En uno de ellos es orexígeno y el otro es anorexígeno. Pero hay que saber bien la teoría que hay detrás de eso. Vale. Señales centrales que controlan el cese de la ingesta. Como hemos visto, para que lo veamos bien clarito todo, estas vías de transmisión, todo lo que fuimos viendo, estas son las señales centrales que controlan el inicio de la ingesta. Ahora, conforme hemos acabado, nos iremos a las señales centrales que controlan el cese de la ingesta. Así que voy a dividirlo en dos vídeos mejor, porque si no, a lo mejor os lía meter los dos. Bueno, y me lía a mí también. Así que lo dejo en este y después grabo a partir de este. Unas como las señales centrales que controlan el inicio de la ingesta, y ahora haremos otro vídeo donde las señales centrales que controlan el cese de esa ingesta. Vale, en un rato os lo grabo y lo dejamos ahí puesto. Bueno, hasta el próximo vídeo, que es en nada, y mucho ánimo. Chao, chao.